Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes en este día para compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, hemos tenido días interesantes en los días pasados, y la verdad es que el Señor nos ha visitado a través de las predicaciones de la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy, hermanos, quiero animarles en el Evangelio de Lucas capítulo 3, en el versículo 2, y continuar con los pensamientos que Lucas, el evangelista, ¿verdad? Y el médico también nos presenta a través de este versículo. Mire lo que dice allá: siendo somos sacerdotes Anás y Caifás. Mire lo que dice: vino palabra de Jehová, del Señor, sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Quiero que mediten, por favor, todavía en esta declaración de en el desierto. Vamos a orar. Padre, bendice este día, esta preciosa mañana y oportunidad que tenemos de buscarte. Pedimos, Señor, tu bendición y tu presencia mientras meditamos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si usted todavía no tiene un tiempo personal con el Señor donde usted pueda orar, leer su Biblia, buscar al Señor de forma privada, le quiero motivar a que usted lo haga de forma personal delante del Señor antes de iniciar con este devocional. Quiero que piense, por favor, en Lucas. El escritor, como ya lo hemos visto, hermanos, describe las acciones que desencadenaron el ministerio de Juan el Bautista. La venida del Señor Jesús, hermanos, fue en su primera venida para consumar, hermanos, su obra al ir a la cruz del Calvario y pagar por todos nuestros pecados. Como bien sabemos, hermanos, había habido 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el evangelio de los evangelios, de tal forma de que al fin vemos un destello de luz, ¿verdad?, de gracia y de amor manifestado por el hecho de que la palabra de Dios volvió a manifestarse en labios de un hombre que tenía bastantes similitudes y obras en su apariencia y vestido a las de Elías. Pero también su mensaje fue de arrepentimiento, hermanos, al igual que el de Elías en el Antiguo Testamento, de que se arrepintieran de la apostasía, ¿verdad? Y no debemos de olvidar que la palabra del Señor llegó a Elías en el desierto. La Biblia, como dijimos, tiene mucho que decir, que rodea al desierto, y la Biblia nos enseña claramente de que una de las cosas más catastróficas que vivió el pueblo de Israel fue cuando el pueblo de Israel fue enviado a reconocer la tierra prometida a Canaán, y lamentablemente 10 de los 12 espías regresaron con un informe negativo diciendo que la tierra tragaba a sus moradores, y el registro de esa parte negativa para el pueblo de Israel, hermanos, la encontramos en el libro de Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Y una de las lecciones que el pueblo de Israel veíamos en el devocional anterior a que está conectada con las cosas que aprendemos a través del desierto en nuestras vidas, es obediencia. Esos 10 espías, hermanos, que influyeron de forma negativa, tuvieron más poder que todos los tiempos de experiencia en el cual el Señor le había enseñado al pueblo de Israel a obedecer la dirección de la nube y la dirección de la columna que tenían delante de ellos. Y por eso toda esa generación que estuvo supuesta a conquistar la tierra prometida no pudo, porque desobedecieron al Señor en creer que Él era capaz de poder darles la conquista de la tierra prometida. Y yo le quiero animar el día de hoy a que piense en esto. No le quede ninguna duda. El Señor tiene interés en que usted, al igual que en mí, aprendamos las lecciones de obediencia que solo se aprenden en el desierto, en nuestras vidas. Y por eso le quiero animar a que medite el día de hoy en eso, porque las lecciones que aprendemos en el desierto a través de obediencia nos llevan precisamente a que nosotros podamos desarrollar la tercera característica que quiero compartir con ustedes, o cuarta característica que quiero compartir con ustedes. La siguiente lección que aprendemos, hermanos, del desierto, es que el desierto, al fin de cuentas, nos enseña a todos y a cada uno de nosotros a crecer. Esta es la verdad que quiero compartir para ustedes en este devocional, porque esa primera generación que había visto la gloria de Dios, que habían visto los juicios que vinieron sobre Faraón, que tuvo la oportunidad, hermanos, de ver cómo el mar rojo se abría delante de ellos,
de cómo les salía agua de la roca, de cómo descendía maná del cielo para cuidar de ellos y suplir sus necesidades. Fracasó esa primera generación en el intento de poseer la tierra de Canaán, como veíamos, hermanos, por rebeldía que condujo al fracaso. El fracaso condujo a que tuvieran que aprender a obedecer, y la lección que aprendemos a través de los desiertos que el Señor permite en nuestra vida nos conectan con la verdad de que cada una de esas cosas que experimentamos en el desierto, recuérdelo bien durante este devocional, nos permiten crecer, nos permiten crecer. Yo creo, hermanos, que cuando pensamos que en la rebeldía y en el efecto que la rebeldía llega a tener en nuestras vidas como creyentes, tenemos que tener cuidado con eso en nuestras vidas, con desobedecer al Señor, porque esos 40 años que el pueblo de Israel vivió, hermanos, y que tuvo que esperar a que toda esa primera generación que había visto la gloria de Dios murieran durante esos 40 años de peregrinaje, dando vueltas sobre un mismo lugar a causa de la incredulidad. Y bueno, eso ayudó a que la segunda generación que venía detrás de esa primera que había visto toda la manifestación del poder y la gloria del Señor, preparara a la siguiente generación, hermanos, para crecer y ocuparse de entrar y conquistar la tierra prometida en manos de Josué, como lo vemos de Josué capítulo 1 en adelante, que fueron literalmente conquista tras conquista, victoria tras victoria, con excepción del fracaso cometido en Ai por culpa del pecado de Acán. Pero esa primera generación, hermanos, que duró 40 años peregrinando en el desierto, murió. Y los menores de 20 años, hermanos, fueron los que tuvieron en manos de Josué la oportunidad, hermanos, de entrar y conquistar la tierra prometida. Dios le dio al pueblo, hermanos, una segunda oportunidad. Y esa generación, hermanos, que venía detrás de la primera, que había visto la gloria del Señor, fueron llevados a la conquista de la tierra prometida. Y usted lo puede ver en todo el libro de Josué y parte todavía del libro de los jueces. Pero no hay duda de que cuando el Señor nos lleva al desierto, hermanos, sea cual fuere la situación que nos esté colocando en el desierto en nuestras vidas, es bueno que nosotros aprendamos, hermanos, que ese desierto o esas dificultades que vivimos, que parece que no tienen respuesta en nuestras vidas, nos terminan llevando a un punto de crecimiento en nuestra vida como creyentes, en nuestra fe y en nuestro andar diario de la vida espiritual como cristianos. Y por eso yo creo, hermanos, que mientras usted y yo estemos pasando por periodos de desiertos, no creo que ningún cristiano debería de quejarse, debería de renegar, debería de cuestionar el por qué el Señor está permitiendo cada desierto en nuestras vidas, sino más bien preguntar ¿para qué? ¿Con qué propósito el Señor me ha colocado en ese desierto? ¿Será que el Señor lo está usando en usted y en mí para que crezcamos, para que maduremos, para que conozcamos más al Señor a través de nuestras vidas y comprobemos que el Dios al cual usted y yo servimos es un Dios genuino, real, dispuesto a obrar en su vida y en la mía? Hay tres pensamientos, hermanos, que siempre han rondado en mi cabeza de ese desierto que el pueblo de Israel vivió durante 40 años. La Biblia nos dice que ni vestido, ni calzado, ni alimento les faltó. Si hay una lección que podemos aprender en el desierto es que Dios, aún en esos periodos de dificultad que nosotros vivimos, no ha cambiado su esquema para con nosotros. Nos quiere llevar a crecer, nos quiere llevar a avanzar. El desierto por el cual el Señor nos permite pasar en nuestras vidas jamás es un trabajo perdido. Cada dificultad, cada prueba, cada angustia, cada adversidad que usted presente, al igual que su servidor, son oportunidades para que podamos crecer delante del Señor y conocer al Dios al cual nosotros servimos. Creo, hermanos, que el desierto jamás es un trabajo perdido. Cada dificultad vivida en el hogar, cada conflicto enfrentado en el matrimonio que parece ser que tenemos la batalla perdida, creo que si sabemos tener una actitud humilde delante del Señor, podemos aprender de ellas y madurar y crecer y ser más como el Señor. Yo he visto
aún en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Como ellos están en un punto de graduarse, ya algunos de ellos, ¿verdad? De sus eventuales lugares donde el Señor los ha colocado y las dificultades que están enfrentando, y nos da gusto saber que ellos entienden que toda dificultad que el Señor les pone en sus caminos es para que puedan crecer y comprobar de primera mano que Dios es Dios aún en el periodo del desierto, y que nos enseñan a crecer. Dios está moldeándonos en el desierto. Dios está enseñándonos en el desierto. Nos está enseñando a madurar para que tengamos nuevas oportunidades que Él nos quiere dar para ir y conquistar esas bendiciones de parte del Señor en nuestras vidas, que nos puedan llevar a honrar y glorificar al Señor en nuestras vidas. Y por eso creo que esas oportunidades que el Señor nos quiere dar, debe de aprovecharlas. Si está pasando por ellas, dele gracias a Dios por ellas. Si está usted experimentando esos conflictos, en el nombre de Cristo, no los menosprecie, no reniegue, no se queje, no cuestione, no se enoje, no se incomode. Dele al Señor a usted en su vida como creyente la oportunidad de mostrarle cuánto el Señor le está a usted ayudando en su vida como hijo de Dios a crecer, a ser más como Él. Y por eso yo le pido en este devocional, en el nombre de Cristo, no se desaliente, no se desanime, no se desespere, no cuestione. Más bien tómelo como un aprendizaje de crecimiento en su vida, que le lleve a ser en su vida cristiana la clase de creyente que debe de ser. Hermanos, el pueblo de Israel tuvo que pasar por esos 40 años de desierto por la misma razón por la que el Señor nos permite a nosotros pasar por ellos, para que pasemos a una nueva etapa en nuestra vida como cristianos y tengamos la oportunidad de nuestra vida de comprobar de primera mano que el Señor jamás ha cambiado el esquema de llevarnos a la madurez en nuestra vida como creyentes delante del Señor, con nuevas oportunidades para crecer. Déjeme decirle que ha pasado usted por el desierto al igual que su servidor. ¿No ha sido el tiempo en el que más hemos buscado en oración al Señor? ¿No ha sido el tiempo en el que en el desierto hemos buscado más respuestas del Señor a través de su palabra? ¿No ha sido el tiempo en el desierto, hermanos, donde el Señor nos ha permitido, hermanos, buscar consejo? Y aunque a veces no tenemos la respuesta directa en palabras de un siervo de Dios, el Señor nos llevó al punto de ejercitar nuestra fe, crecer nuestra fe, ahondar nuestra fe, madurar en nuestra comunión con el Señor y comprobar que en ese periodo de desierto que el Señor nos colocó, nos llevó a crecer. Cuando usted reniega, cuando usted se queja de ese desierto, cuando usted cuestiona ese tiempo de dificultad que usted está viviendo, déjeme decirle, hermanos, que el Señor no le permitirá a usted madurar y crecer, se estancará por el contrario, porque usted no ha querido aprender las lecciones valiosas que el desierto coloca en su vida y en la mía. Y por eso, mientras usted y yo pasamos por esos periodos de dificultad, yo le invito en el nombre de Cristo a que por favor no cuestione, no se enoje, no se moleste. Le pida usted al Señor en su vida como cristiano la oportunidad de que Él le lleve a crecer en su relación con el Señor, en su vida personal. Entonces, en el nombre de Cristo, si está pasando por periodos de desierto, busque más al Señor. Es un buen tiempo para crecer, es un buen tiempo para profundizar su relación con el Señor. Que el Señor le lleve en su vida como cristiano a madurar y a ser más como Él. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y ayúdanos, mi Dios, mientras pasamos por estos periodos de desierto, a crecer, a conocerte, a aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.